Pasó 30 años construyendo casas, pagando impuestos y ayudando a su comunidad, pero para el sistema nunca fue más que un número. Sin previo aviso, sin despedida, fue arrancado de la familia que tanto amaba. Esta es la historia de Emilio, un hombre que lo dio todo por un país, y al final fue tratado como si no hubiera dado nada. Emilio sentía el sudor resbalar por su frente mientras esperaba en la fila del pequeño consulado en Ciudad Juárez. Era 1985 y sus botas gastadas y la camisa remendada contaban más de su historia que cualquier documento. Apenas tenía 22 años, pero sus manos parecían de un hombre que había trabajado el doble de su edad. El campo lo había curtido desde niño. El sol, la tierra y la necesidad de llevar pan a casa no daban tregua. Cuando finalmente recibió su visa temporal para trabajar en Estados Unidos, Emilio sostuvo el papel con manos temblorosas. No era solo un permiso, era la llave a un sueño que había acariciado cada noche desde que entendía el valor de $1. Si te gustan las historias interesantes, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantará leerte. Su madre, Doña Rosa, le preparó un pequeño morral con tortillas envueltas en trapos limpios, algo de frijoles refritos y una estampita de San Judas Tadeo. Antes de partir, ella le apretó la mano con fuerza. No olvides quién eres, mijo, y no dejes que el dinero te robe el alma. Emilio asintió, sintiendo un nudo en la garganta que no quiso mostrar. Subió al autobús que lo llevaría al norte, su corazón golpeando contra el pecho como un tambor viejo y la promesa silenciosa de volver con algo más que buenas intenciones. Al cruzar la frontera, no hubo aplausos ni grandes bienvenidas, solo largas filas, inspecciones frías y miradas desconfiadas. Emilio guardó silencio, respondió lo que le preguntaron y avanzó con los demás como si fueran parte de un rebaño invisible. Llegó a Houston casi por casualidad, siguiendo a un primo lejano que conocía a un contratista necesitado de mano de obra barata. Los primeros días en la construcción fueron brutales. Emilio, que toda su vida había trabajado en la tierra, descubrió que levantar paredes, mezclar cemento y cargar bloques bajo el sol texano era una prueba incluso para su cuerpo acostumbrado al esfuerzo. Pero Emilio era terco. Cada ladrillo que colocaba, cada clavo que martillaba, lo hacía pensando en su familia. Imaginaba a su madre sonriendo en una casa de paredes sólidas, a sus futuros hijos corriendo en un patio propio, sin temer la lluvia que filtraba los techos de lámina de su pueblo. No tardó en ganarse la confianza de sus compañeros. No hablaba mucho, pero su trabajo era limpio, firme, confiable. Los capataces lo empezaron a llamar el joven mexicano que nunca dice no. Emilio se sonrojaba, pero secretamente guardaba cada elogio como un trofeo en su alma. Vivía en un pequeño cuarto que compartía con otros 5 hombres. El colchón era viejo, las paredes olían a humedad y las noches eran largas. Pero Emilio no se quejaba. Cada semana enviaba casi todo su salario de regreso a México, dejando apenas unos $1 para comida y transporte. Cada envío era una carta de amor silenciosa a su madre, que guardaba los recibos como si fueran reliquias. Pasaron los meses y Emilio aprendió algo fundamental. En Estados Unidos, el esfuerzo no siempre garantizaba respeto, pero sí abría algunas puertas. Poco a poco se convirtió en un obrero indispensable. Algunos de sus jefes, admirados por su ética de trabajo, le ofrecieron empleos más estables, aunque siempre bajo la sombra de su estatus temporal. Los fines de semana, Emilio se sentaba en el pequeño parque del vecindario, viendo a las familias disfrutar de su tiempo libre. Soñaba despierto, se veía casado, con hijos,
comprando helados en verano, construyendo no solo casas para otros, sino también su propia vida. Era un sueño sencillo, pero para Emilio era más valioso que cualquier riqueza. Una tarde, mientras limpiaba su equipo al final de la jornada, un compañero mayor, don Rogelio, se le acercó. Se quitó el casco, revelando un cabello ralo y sudado, y le ofreció una cerveza. «¿Sabes, muchacho?», dijo con voz rasposa. «Aquí uno construye todo menos su propio futuro. No te duermas, ¿eh? El día menos pensado te das cuenta de que se te fue la vida». Emilio sonrió, no queriendo mostrar la punzada de miedo que sintió en el estómago. No era momento de pensar en eso. No aún. Mientras tuviera fuerzas en los brazos y fe en el corazón, seguiría adelante. Aquella noche, acostado en su cama improvisada, Emilio cerró los ojos y prometió en silencio: «Un día, todo este esfuerzo valdrá la pena. Voy a construir algo que ni el tiempo ni la distancia puedan derribar». Lo que Emilio no sabía era que, aunque sus manos levantaran muros firmes y sus sueños fueran tan sólidos como el concreto, había fuerzas mucho más grandes que ni su trabajo ni su bondad podrían detener. Y así, con un ladrillo en la mano y un sueño en el alma, Emilio comenzó a construir una vida que, con el tiempo, se volvería su mayor orgullo y su mayor dolor. Con el paso de los años, Emilio dejó de ser el joven nuevo para convertirse en una figura casi mítica en su barrio de Houston. No importaba que su nombre no estuviera en ninguna placa, ni que su existencia fuera invisible para las autoridades. Para su comunidad, Emilio era esencial. La rutina le había forjado una vida sencilla pero llena de significado. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se levantaba de su pequeño apartamento de una habitación, se vestía con su overol gastado, se amarraba las botas y salía al trabajo. La construcción seguía siendo su oficio, pero su habilidad había evolucionado. Ahora era él quien enseñaba a los más jóvenes cómo levantar un muro que resistiera huracanes o cómo fundir cimientos que no se quebraran con el tiempo. Nunca faltaba a misa los domingos en la pequeña iglesia del barrio, Nuestra Señora de Guadalupe. Allí, Emilio no solo rezaba por su madre en México y por la salud de sus hijos nacidos en suelo estadounidense, sino también por aquellos vecinos que, como él, luchaban en silencio por un pedazo de dignidad. Cuando sobraba algo de dinero, y casi siempre sobraba menos de lo que necesitaba, donaba discretamente para las reparaciones del templo o para la colecta de alimentos. Los niños del vecindario lo llamaban el tío Emilio, aunque no tuvieran lazos de sangre con él. Para muchos de ellos, Emilio era esa figura constante, sonriente, que reparaba bicicletas rotas, parchaba techos después de las tormentas o construía rampas improvisadas para las abuelitas que ya no podían subir los escalones de sus casas. «Gracias, tío Emilio», decían, abrazándolo con esa confianza ciega que solo los niños pueden tener. Y Emilio, aunque a veces sentía que su espalda ya no aguantaba como antes, siempre encontraba energía para regalar sonrisas y trabajo honesto. Pagaba puntualmente sus impuestos a través de su ITIN number, una identificación que le permitía cumplir con sus obligaciones fiscales, aunque no le otorgara derechos plenos. No podía votar, no podía salir libremente del país, no podía tener una licencia de conducir válida, pero jamás dejó de contribuir. Sentía que era su deber devolver algo al país que le había dado la oportunidad de trabajar, aunque la gratitud nunca fuera correspondida con legalidad. Sin embargo, pese a todo su esfuerzo, Emilio sabía que en el papel seguía siendo un fantasma. No importaba cuánto sudor dejara en las obras, cuántos impuestos pagara o cuántos niños ayudara. Para el sistema, él no era más que un número. Un ilegal, una palabra que escuchaba en noticieros y conversaciones ajenas como si fuera un veneno dirigido a él, sin atreverse a mirarlo a los ojos. A veces,
Por las noches, mientras calentaba frijoles refritos en su vieja estufa, Emilio se preguntaba si algún día dejaría de vivir con el miedo constante de ser descubierto, de ser arrancado de todo lo que había construido. Pero cada vez que veía a sus hijos dormir, tranquilos, soñando con futuros que él nunca había tenido, encontraba las fuerzas para seguir adelante. En la construcción, Emilio era más que un trabajador. Era consejero, amigo, mediador. Cuando surgían problemas en la obra, todos recurrían a él, confiando en su palabra justa y en su experiencia. No necesitaba papeles para ser líder. Su carácter hablaba por sí mismo. Un invierno especialmente crudo, una tormenta eléctrica dañó los techos de varias casas del barrio. Mientras otros se resguardaban del frío, Emilio organizó brigadas improvisadas para reparar lo esencial antes de que el agua arruinara todo. Martillando bajo la lluvia, cubierto apenas por un viejo impermeable, Emilio mostraba a todos que la solidaridad no entiende de estatus migratorios. ¿Por qué ayudas tanto si no te pagan?, le preguntó un joven aprendiz una tarde, mientras recogían escombros. Emilio sonrió, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. Porque un día, mijo, vas a entender que lo que das, regresa. No siempre como esperas, pero regresa. A pesar de su creciente popularidad en la comunidad, Emilio nunca bajaba la guardia. Sabía que bastaba un mal encuentro, un error mínimo, para que todo su mundo se derrumbara. Nunca manejaba más de lo necesario, evitaba las grandes concentraciones públicas y siempre llevaba consigo una pequeña tarjeta con los números de emergencia de abogados migratorios, por si acaso. En el fondo, Emilio vivía una doble vida: el héroe anónimo del barrio y el inmigrante indocumentado que podía perderlo todo en un segundo. Pero mientras pudiera, mientras sus manos siguieran firmes y su corazón lleno de esperanza, Emilio se juró a sí mismo que seguiría siendo esa roca silenciosa que sostenía, sin reconocimiento, a toda una comunidad. Cada día que pasaba sin ser detenido era una victoria silenciosa. Cada casa reparada, cada sonrisa de un niño, cada domingo en la iglesia era un ladrillo más en la gran obra que estaba construyendo, no de concreto, sino de amor, sacrificio y dignidad. Emilio se había vuelto esencial para todos, menos para el sistema, que seguía viéndolo, si es que lo veía, como un error a corregir. Pero él no pedía reconocimiento, ni trofeos, ni medallas. Solo pedía poder seguir siendo padre, amigo, vecino. Lo que Emilio no sabía era que, mientras más alto construía su vida, más grande era la sombra que lo seguía, esperando el momento de derribar todo con un solo golpe, y ese golpe estaba más cerca de lo que creía. Años iban y venían como las estaciones, pero el sueño de Emilio seguía colgado en un rincón de su corazón, siempre postergado, siempre tan cerca y tan inalcanzable como el horizonte. La legalización de su estatus era una promesa que se repetía en cada campaña electoral, en cada rumor de reforma migratoria, en cada susurro esperanzado entre los pasillos de la iglesia. Pero en la práctica, era un sueño atrapado en un laberinto de trámites, dinero que no alcanzaba y miedos que lo paralizaban. Durante los primeros años, Emilio creyó que sería cuestión de tiempo, que después de pagar sus impuestos de manera puntual, de contribuir a la comunidad y de vivir honestamente, habría una manera de arreglar papeles, como decía todo el mundo. Pero el tiempo pasaba y los obstáculos solo crecían. Buscar un abogado era un lujo inalcanzable. Cada consulta costaba cientos de dólares que Emilio prefería enviar a su madre enferma en México o invertir en los estudios de sus hijos. ¿Cómo justificar gastar tanto en un trámite incierto cuando la vida exigía prioridades urgentes y palpables?
Un día lo voy a hacer, Dios mediante, se repetía Emilio mientras preparaba su café de olla cada madrugada, tratando de convencerse de que aún tenía margen, de que aún tenía tiempo. Pero en el fondo, sabía que cada día perdido hacía más difícil el camino. La primera vez que estuvo cerca de intentar la regularización fue cuando nació su primer hijo en Houston. Emilio, sosteniendo a aquel pequeño envuelto en mantas de hospital, sintió que tenía una razón aún más poderosa para quedarse, para pelear por un lugar legítimo en el país que veía como su hogar. Se acercó entonces a una organización comunitaria que ofrecía asesoría legal gratuita. Se sentó nervioso en una sala de espera con paredes llenas de carteles de esperanza. «Tú también puedes lograrlo», decían en letras grandes y coloridas. Pero después de revisar su caso, la abogada voluntaria le explicó, con una mezcla de lástima y resignación, que su situación era complicada. No tenía parientes ciudadanos inmediatos mayores de edad que pudieran patrocinarlo. Había entrado con un permiso de trabajo temporal hacía demasiados años, y una antigua multa por conducir sin licencia complicaba más las cosas. «Podríamos intentarlo, pero las posibilidades de éxito son muy bajas», le dijo la abogada, hablando despacio como si quisiera amortiguar el golpe. Emilio salió de la oficina con una carpeta vacía y el corazón más vacío aún. No era que no quisiera hacer las cosas bien, era que el sistema parecía diseñado para recordarle, una y otra vez, que su existencia estaba en un limbo sin salida. Así pasaron los años. Cada intento de reunir dinero para otro abogado terminaba en una nueva necesidad urgente: la enfermedad de su madre, la matrícula de la escuela de sus hijos, la reparación del techo de la casa. La vida no le daba tregua para pensar en su propio futuro. En su círculo cercano, algunos compañeros sí lograron regularizarse. Uno obtuvo el asilo tras probar que era perseguido en su país. Otro se casó con una ciudadana. Emilio los felicitaba sinceramente, apretándoles la mano con una sonrisa, pero en la soledad de su apartamento lloraba en silencio. Se sentía atrapado en un país que amaba, pero que nunca terminaba de aceptarlo. Como un invitado perpetuo en una fiesta en la que ayudaba a servir la comida, a recoger las mesas, a limpiar los pisos, pero que nunca recibía una invitación formal para quedarse. A veces, cuando el insomnio lo vencía, Emilio salía a caminar por las calles tranquilas del vecindario. Miraba las luces encendidas de las casas, las cortinas que dejaban ver escenas cálidas de familias reunidas, niños jugando, padres cenando tras un largo día de trabajo. Y en esos momentos, Emilio sentía que pertenecía y no pertenecía a ese mundo al mismo tiempo. «Un día todo cambiará», se decía, cerrando los ojos y dejando que el viento fresco de la noche le acariciara la piel curtida. Pero la vida, como el concreto que moldeaba en su trabajo, no se ablanda por simples deseos. Mientras más crecía la familia de Emilio, más crecían también sus responsabilidades. Los hijos necesitaban ropa, útiles escolares, atención médica. Su esposa, Ana María, a quien había conocido en una fiesta comunitaria, también soñaba con una vida estable, segura. Aunque nunca se quejaba abiertamente, Emilio podía ver en sus ojos la ansiedad silenciosa de quien teme que todo lo construido pueda derrumbarse de un momento a otro. Cada conversación sobre arreglar papeles terminaba en un suspiro resignado, en un «cuando podamos», en un «más adelante», en un «primero hay que pagar las cuentas de este mes». Pero el tiempo no esperaba, y sin darse cuenta, Emilio pasó de ser un joven lleno de planes a un hombre maduro lleno de deudas pendientes consigo mismo. Sus hijos, americanos por nacimiento, crecieron ajenos al miedo que él cargaba cada día. Para ellos, su papá era simplemente el hombre fuerte que les construía casas de cartón en la sala, que les arreglaba las bicicletas y que les enseñaba a ser honestos y trabajadores.
No sabían que cada vez que sonaba una patrulla en la calle, Emilio sentía que el corazón se le detenía por un instante. La espera se volvió parte de su vida, una espera que nunca terminaba, que se enredaba con las rutinas diarias hasta volverse invisible, pero que siempre estaba allí, como un reloj de arena que nunca dejaba de vaciarse. Y mientras Emilio seguía trabajando, construyendo, soñando sin saberlo, el país al que había dado todo comenzaba a volverse cada vez menos hospitalario para hombres como él. El sueño seguía allí, intacto en su corazón, pero los días, implacables, seguían pasando, llevándose consigo algo de la esperanza que algún día también empezaría a escasear. La elección presidencial de 2016 cayó sobre Emilio como una tormenta sin aviso. Hasta entonces había vivido bajo una sombra de miedo, sí, pero era un miedo cotidiano, soportable, casi como un ruido de fondo al que uno se acostumbra con el tiempo. Pero ahora ese temor se transformaba en algo más grande, más tangible, más amenazante. Las noticias no paraban de repetirlo: nuevas políticas migratorias, deportaciones aceleradas, operativos masivos del ICE. En las reuniones de la iglesia, los vecinos ya no hablaban de mejoras para el barrio ni de proyectos comunitarios. Ahora se preguntaban en voz baja quién sería el siguiente en desaparecer sin rastro. «¿Ya viste?», le dijo una tarde su amigo don Manuel, otro trabajador de la construcción, mientras tomaban café en el parque. «Están revisando casos viejos. Hasta una multa de tránsito puede ser excusa para deportarte». Emilio apretó la taza de café con tanta fuerza que temió romperla. Se obligó a sonreír, a fingir tranquilidad, pero dentro de él, el miedo germinaba como una enfermedad silenciosa. Él sabía que su historial no era perfecto. Años atrás, cuando apenas comenzaba a manejar sin licencia, un policía lo había detenido en un retén de rutina. Le habían dado una multa, nada más. Sin embargo, en esta nueva era, ese pequeño error administrativo ahora era suficiente para marcarlo como prioridad de deportación. Emilio comenzó a vivir con una paranoia constante. Cada patrulla que pasaba cerca lo hacía sudar frío. Cada golpe a la puerta lo hacía detener el aliento. Incluso evitaba contestar números desconocidos por miedo a que fueran llamadas oficiales pidiéndole presentarse ante una corte de inmigración. Ana María, su esposa, trataba de mantener la calma por el bien de los niños, pero Emilio veía el miedo reflejado en sus gestos, en la forma en que bajaba la voz al hablar del futuro, en la rapidez con que apagaba la televisión cuando los niños estaban presentes y las noticias traían otra historia de deportaciones. «Tal vez deberíamos mudarnos», propuso Ana María una noche mientras lavaban los platos. «Ir a otro estado donde no sean tan duros con nosotros». Emilio la miró, sintiendo el peso de la impotencia. «¿Y si allá es peor?», respondió secando un vaso con lentitud. «No podemos huir toda la vida». Los fines de semana, la iglesia organizaba talleres de «Conozca sus derechos». Allí les enseñaban cómo actuar si eran detenidos, cómo pedir un abogado, cómo no firmar ningún documento sin asesoría. Emilio escuchaba atentamente, memorizaba cada palabra, pero sabía que, en el fondo, si lo atrapaban, poco podría hacer para detener el proceso. La comunidad vivía en estado de alerta. WhatsApp se llenaba de mensajes con ubicaciones de retenes, advertencias de operativos sorpresa, historias de vecinos llevados en medio de la noche sin poder despedirse. Era una tensión colectiva, una sensación de que, en cualquier momento, cualquiera podía ser el próximo. Una tarde de abril, mientras Emilio regresaba de una obra en el centro de Houston, un compañero de trabajo recibió una llamada. Su primo había sido detenido en una tienda mientras compraba leche. No tenía antecedentes, no había cometido ningún crimen, pero no llevaba identificación. En cuestión de horas,
estaba en un centro de detención. Emilio se quedó en silencio, mirando por la ventana del camión, viendo cómo los edificios pasaban como fantasmas. Entendió con una claridad dolorosa que su vida entera pendía de un hilo tan fino que apenas podía verlo. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la sala oscura, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Escuchaba la respiración tranquila de sus hijos desde el otro lado del pasillo y se preguntaba, ¿qué sería de ellos si un día simplemente no regresaba a casa? Pensó en Ana María, luchando sola para sostener a la familia. Pensó en su madre, ya anciana, esperando cartas que tal vez nunca llegarían. Pensó en todo lo que había construido y que podría desmoronarse en cuestión de minutos. Emilio sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió, al día siguiente, consultar de nuevo a un abogado sin importar el costo. Necesitaba encontrar alguna manera de protegerse, de proteger a su familia. Pero la realidad era cruel. El abogado, un joven de rostro serio y corbata demasiado ajustada, fue tajante. Su caso es muy complicado, señor Emilio. No tiene antecedentes graves, pero tampoco tiene una vía clara para ajustar su estatus. Con las políticas actuales, cualquier contacto con autoridades puede terminar en deportación inmediata. Emilio sintió como si le arrancaran el piso bajo los pies. Pagó la consulta con billetes arrugados y salió del despacho sintiéndose más expuesto que nunca. Caminó sin rumbo por las calles de Houston, perdido entre la multitud, un hombre invisible al que el país había decidido ver solo para expulsarlo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de ansiedad, rutina y rezos silenciosos. Emilio trabajaba como si cada casa que construía fuera la última, como si cada comida familiar pudiera ser la última, como si cada beso a sus hijos fuera un adiós anticipado. El miedo se había instalado en su hogar como un huésped indeseado que no pensaba marcharse, y Emilio, ese hombre que había dedicado su vida a construir, a levantar, a sostener, sabía en el fondo que nada de lo que había hecho lo protegería de un sistema decidido a derribar todo lo que representaba. El amanecer de aquel viernes parecía no augurar nada fuera de lo común. Emilio se había levantado temprano, como siempre, preparando su modesta lonchera, frijoles, arroz y unas tortillas envueltas en papel aluminio. Ana María le deseó buena suerte desde la cama, medio dormida, mientras los niños aún soñaban en sus habitaciones. Salió de casa con la vieja camioneta chirriando en cada curva. Era un día como cualquier otro, o al menos eso quiso creer. El trayecto hacia la obra era corto, apenas 15 minutos atravesando avenidas tranquilas, donde los negocios mexicanos convivían con supermercados americanos. Emilio tarareaba una canción de Pedro Infante que sonaba bajito en el radio. Su mente repasaba mentalmente el trabajo pendiente: instalar paneles de yeso, reforzar un tejado, medir un nuevo cimiento. El semáforo de la calle principal estaba en rojo. Emilio frenó, acomodó la lonchera en el asiento del pasajero y suspiró. De pronto, un retén improvisado apareció frente a él. Patrullas bloqueaban el paso. Hombres uniformados, con chalecos de lise, hacían señas a los autos para detenerse uno por uno. El corazón de Emilio se detuvo un instante. No era la primera vez que veía un operativo, pero esta vez no había rutas de escape, no había calles laterales, no había oportunidad de evitarlo. Intentó mantener la calma. Recordó todo lo que había aprendido en los talleres de «Conozca sus derechos». Respiró hondo y avanzó lentamente cuando el agente le hizo señas. «Buenos días, documentos, por favor», dijo el oficial sin levantar la mirada. Emilio sintió el sudor bajarle por la espalda. No tenía licencia válida, no tenía documentos de residencia, solo tenía su ITIN number en la billetera,
que en ese momento no servía para nada. «No los tengo, señor», contestó, con voz firme pero temblorosa. El agente alzó la vista. Su mirada era fría, calculadora. Sin decir una palabra más, le pidió que apagara el motor y bajara del vehículo. Antes de que Emilio pudiera siquiera sacar su teléfono del bolsillo, ya estaba esposado. Las frías esposas de acero se cerraron sobre sus muñecas como un recordatorio brutal de su vulnerabilidad. La lonchera cayó al suelo cuando lo empujaron hacia la patrulla. Desde el asiento, su celular vibraba. Era una llamada de su hijo mayor, seguramente preguntando si ya iba camino al trabajo. Emilio quiso gritar. Quiso pedir solo un minuto para atender esa llamada, para decir «te quiero», pero no le dieron oportunidad. El oficial cerró la puerta trasera de la patrulla con un golpe seco, aislándolo del mundo exterior. Dentro del vehículo, Emilio apretó los dientes, sintiendo como una lágrima rebelde se deslizaba por su mejilla. No lloraba de miedo, no lloraba por sí mismo. Lloraba por todo lo que iba a dejar atrás, su esposa, sus hijos, su hogar construido a base de sacrificios infinitos. El traslado fue rápido, casi inhumano. No hubo explicación, no hubo posibilidad de hacer una llamada. Emilio fue llevado a un centro de detención improvisado, donde decenas de otros rostros, igual de asustados, se apilaban en un gran salón frío, iluminado por luces fluorescentes. El tiempo allí era una tortura. Horas interminables de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de hambre y de frío. Le dieron una manta delgada, un sándwich seco y una botella de agua. Nadie explicaba nada. Solo nombres que se gritaban de vez en cuando, llevando a alguien más hacia un destino desconocido. Emilio repasaba mentalmente todos los documentos que había dejado en casa, las cuentas sin pagar, las cosas pendientes. Pensaba en su hija pequeña, que esa noche seguramente preguntaría, «¿Dónde está papá?». El miedo era contagioso. Algunos detenidos lloraban abiertamente, otros rezaban en voz baja. Emilio se mantuvo en silencio, sentado contra la pared, mirando sus manos endurecidas por el trabajo, ahora temblorosas como las de un anciano. 3 días pasaron antes de que la familia de Emilio supiera algo de su paradero. Ana María había llamado a hospitales, estaciones de policía, amigos, sin obtener respuesta. Cuando finalmente un abogado comunitario logró rastrear a Emilio en el centro de detención, la noticia cayó como un balde de agua helada. «Ya está en proceso de deportación», informó el abogado. «Es cuestión de días, tal vez de horas». La familia se movilizó desesperadamente. Buscaron cartas de recomendación, certificaciones de su trabajo comunitario, pruebas de sus contribuciones a la sociedad. Fueron a la iglesia a pedir cartas de apoyo. Llamaron a congresistas, a organizaciones de derechos humanos. Pero el sistema era una máquina implacable. Una vez que te atrapaba, era casi imposible salir. Mientras tanto, Emilio fue llamado a una breve audiencia. No tuvo representación legal. No hubo oportunidad de apelar. El juez, apurado y frío, leyó su nombre como quien lee un número de inventario. «Orden de deportación inmediata». Las palabras resonaron en la cabeza de Emilio como un disparo. La noche antes de ser deportado, le permitieron hacer una llamada corta. Marcó de memoria el número de su casa. Ana María contestó llorando, sin poder hablar. «No lloren», dijo Emilio, con la voz quebrada. «Papá los ama. Siempre los va a amar». Y antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Horas después, con las manos esposadas y el corazón destrozado, Emilio abordaba un avión rumbo a México, expulsado de la tierra donde había dejado su juventud, sus sueños y su alma entera. Sin despedidas, sin abrazos, sin justicia, solo un adiós forzado, en el silencio cruel de una madrugada cualquiera.
Si estás disfrutando de esta historia, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido. Cuando la noticia se confirmó, la casa de Emilio cayó en un silencio tan pesado que parecía oprimir el pecho de todos. Ana María se sentó en el sofá con el teléfono aún en la mano, incapaz de moverse, de pensar, de respirar con normalidad. Los niños, que intuían que algo terrible había pasado, se acercaron despacio, buscando en los ojos de su madre una respuesta que ella no sabía cómo dar. «¿Dónde está papá?», preguntó la pequeña Camila, apenas susurrando. Ana María tragó saliva, intentando no romperse frente a ellos. «Papá tuvo que irse a México», alcanzó a decir, mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. La reacción fue inmediata. El hijo mayor, David, de apenas 15 años, lanzó un grito de rabia que retumbó en toda la casa. Pateó una silla, golpeó la pared con el puño cerrado, como si con eso pudiera traer de vuelta a su padre. Camila rompió a llorar desconsoladamente, abrazándose a su madre como una lapa, temblando de miedo. Ana María los sostuvo a ambos como pudo, sintiendo que el corazón se le desgarraba en 1000 pedazos. En los días siguientes, la familia se sumió en un caos emocional y práctico. Sin Emilio, la estabilidad que habían construido durante años se tambaleaba como un edificio mal cimentado. El alquiler del apartamento, las cuentas de electricidad, el seguro médico de los niños, todo dependía de su ingreso. Ana María, que apenas podía trabajar unas pocas horas limpiando casas, no sabía cómo iba a cubrir todo. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó David una noche, con los ojos rojos de tanto llorar. Ana María no tenía respuestas, solo podía prometerles que, de alguna manera, saldrían adelante. Pero en el fondo, ella misma dudaba de sus palabras. En un acto desesperado, David y su tía María, la hermana de Ana, comenzaron a buscar abogados. Llamaron a todas las organizaciones de ayuda migratoria que encontraron en Internet. Se presentaron en oficinas abarrotadas, esperando horas para ser atendidos, solo para escuchar lo mismo una y otra vez. Su padre ya fue deportado. No hay mucho que podamos hacer. David no se rendía. En su juventud e inexperiencia, creía que bastaría con luchar, con insistir para traer a su padre de vuelta. Se encerraba en su cuarto a escribir cartas a congresistas, a juntar firmas, a hacer llamadas a oficinas gubernamentales. Cada vez que alguien respondía al teléfono, su corazón se llenaba de una mínima esperanza que, minutos después, era aplastada por la indiferencia burocrática. Ana María acudió a la iglesia. Se arrodilló frente al altar, sola, de madrugada, y lloró como no había llorado en años. Pidió a Dios, a la Virgen, a todos los santos, que protegieran a Emilio, que lo ayudaran a encontrar un camino de regreso a casa. El padre Luis, el sacerdote de la parroquia, se acercó a consolarla. «Hija, no pierdas la fe. A veces, los caminos de Dios son más largos de lo que quisiéramos», le dijo, poniendo una mano en su hombro. Pero las palabras, aunque bien intencionadas, no pagaban las cuentas ni llenaban el vacío que Emilio había dejado. Los amigos y vecinos del barrio trataron de ayudar. Organizaron colectas, llevaron comida, ofrecieron cuidar a los niños mientras Ana María trabajaba. Pero el dolor era algo que ni la solidaridad podía aliviar. Cada noche, antes de dormir, Ana María revisaba una y otra vez el teléfono, esperando algún mensaje, alguna llamada de Emilio, pero el tiempo y la distancia eran crueles. En México, Emilio apenas lograba encontrar un teléfono público para comunicarse, y cuando lo hacía, la llamada era breve, entrecortada, como si la misma vida se empeñara en separarlos aún más. «Estoy bien, amor. Cuida mucho a los niños», decía Emilio, esforzándose por sonar fuerte. Pero Ana María sabía que no era cierto, lo conocía demasiado bien. Cada pausa,
Cada suspiro al otro lado de la línea era una confesión muda de su desesperación. Camila dormía abrazada a la camiseta vieja de su padre, la misma que Emilio usaba los domingos para lavar el carro. La apretaba contra su pecho, buscando un rastro de su olor, una presencia que la consolara en medio de la ausencia insoportable. David, por su parte, se volvió introvertido, rebelde. Comenzó a faltar a clases, a pelearse con compañeros, a desafiar a los profesores. Ana María fue llamada a la escuela varias veces, escuchando impotente cómo describían a un joven furioso, perdido, roto. «No lo entienden», pensaba ella. «Mi hijo no está malcriado, mi hijo está herido». Cada rincón de la casa gritaba la ausencia de Emilio. La taza de café que solía usar en las mañanas seguía en el fregadero. Su gorra vieja descansaba en el perchero de la entrada. La camioneta oxidada permanecía estacionada frente al edificio, como un recordatorio cruel de que algo muy valioso había sido arrancado de sus vidas. Una tarde, Ana María se sentó en la cama de su habitación, con los papeles del ITIN de Emilio, sus certificados de trabajo voluntario, las fotos familiares, todo lo que había probado que era un buen hombre, un buen ciudadano, un pilar de su comunidad. Nada de eso había importado. La impotencia la consumía. Quería gritar, romper cosas, exigir justicia, pero todo lo que podía hacer era apretar contra su pecho las fotos de su esposo y llorar en silencio, mientras la noche caía y los niños, agotados de tanto dolor, dormían sin consuelo. El desespero de los que se quedan era un abismo profundo, una herida abierta que no cerraba, que no sanaba, que solo aprendían a cargar cada día como quien aprende a caminar con una piedra atada al corazón. Y en ese abismo, la promesa que Emilio había hecho, «Siempre los amaré», era el único hilo delgado que los mantenía de pie, luchando por no desmoronarse por completo. El aeropuerto estaba iluminado por luces frías y artificiales. Emilio, con la mochila raída colgada al hombro y el alma desgarrada, caminaba lento, arrastrando los pies como si cada paso fuera una derrota más pesada que el anterior. El uniforme de los agentes de migración seguía a su alrededor como una sombra constante, recordándole que ya no era un hombre libre. En sus bolsillos no llevaba más que unos cuantos dólares, un billete arrugado de 20 y otro de 5, además de la carta de deportación que, irónicamente, era ahora su único documento oficial. No hubo abrazos, no hubo manos amigas, no hubo familia esperándolo, solo un aire espeso, caliente, lleno de humedad y polvo, que le dio la bienvenida al cruzar las puertas de salida del aeropuerto de Ciudad Juárez. Emilio se detuvo un instante, mirando alrededor como un niño perdido. La ciudad que alguna vez conoció era ahora un paisaje ajeno, desconocido, amenazante. Las calles eran otras, los rostros diferentes. Nadie lo reconocía. Nadie preguntaba quién era. Nadie parecía importarle que un hombre acababa de ser arrancado de su vida y arrojado allí, como una sombra olvidada. Con pasos inseguros, comenzó a caminar hacia la terminal de autobuses. No sabía bien a dónde ir. La última vez que había pisado México, los teléfonos móviles apenas existían. Ahora todo era códigos QR, Uber, redes sociales, un mundo que había evolucionado sin él. La mochila le pesaba más de lo que podía soportar, no por su contenido, que era casi nada, sino por todo lo que representaba: la pérdida, el desarraigo, el miedo al futuro. Se sentó en una banca de concreto frente a la terminal, dejando caer la mochila a sus pies. Miró las manos que durante 30 años habían construido hogares, reparado tejados, levantado paredes. Ahora esas mismas manos temblaban, vacías de propósito, de esperanza. Sacó del bolsillo su viejo celular, ahora inútil en México. Lo sostuvo un momento, sabiendo que del otro lado de la frontera sus hijos, su esposa, su hogar entero, lo esperaban,
sin poder alcanzarlo. Esa noche, Emilio durmió en una pensión barata. El colchón era duro, las sábanas olían a humedad y cada ruido de la calle le recordaba que no estaba a salvo. La ciudad estaba infestada de violencia, de pobreza, de desesperanza. No era el México que había dejado atrás lleno de sueños. Era un país que también parecía haberlo olvidado. A la mañana siguiente, con la poca fuerza que le quedaba, tomó un autobús hacia su pueblo natal, un pequeño rincón en Zacatecas que apenas recordaba. El viaje fue largo, monótono, salpicado de pensamientos oscuros y memorias fragmentadas. Cuando llegó, ni siquiera supo dónde bajarse. Las calles de tierra habían sido reemplazadas por carreteras pavimentadas. El viejo mercado ya no estaba. Las casas eran distintas. La plaza, antes llena de niños jugando, ahora parecía un lugar desierto, donde apenas algunos ancianos se sentaban a mirar la vida pasar. Preguntó por su familia, por algún conocido. Descubrió que su madre había fallecido hacía 2 años, sola, esperando cartas que cada vez llegaban con menos frecuencia. Algunos primos vivían en otros estados, otros simplemente habían desaparecido en la marea de migrantes buscando sobrevivir. Emilio sintió que el mundo se cerraba sobre él. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía a nadie. Durante días vagó por las calles, buscando pequeños trabajos, cargar mercancía en el mercado, pintar paredes, limpiar patios. Pero su edad, su aspecto cansado y la competencia de jóvenes fuertes y desesperados lo relegaban a las obras, a los trabajos que nadie más quería. A veces lograba reunir lo suficiente para comer un plato de arroz y frijoles. Otras veces simplemente aguantaba el hambre, sentado en una banca de la plaza, mirando cómo el sol se ponía sin prisa, como si su sufrimiento fuera invisible para el universo. Una tarde, sentado bajo el mismo árbol, donde de joven soñaba con conquistar el mundo, Emilio recibió su primer paquete de Estados Unidos. Era un sobre Manila, arrugado, con decenas de sellos postales. Dentro, encontró dibujos de Camila, cartas escritas a mano por David y su otro hijo pequeño, recortes de fotos familiares y, en medio de todo, una nota de Ana María que decía simplemente: «Te amamos, no te olvides de nosotros». Emilio sostuvo aquellas hojas contra su pecho, como si en ellas pudiera sentir los abrazos que le habían sido negados. Lloró en silencio, como había llorado tantas veces en la soledad de su cuarto de pensión, pero esta vez no de desesperanza, sino de amor. Era un amor mutilado por la distancia, sí, pero era suyo, era real. Era la única certeza que le quedaba en un mundo que había cambiado demasiado rápido para él. A pesar de todo, Emilio no se rendía. Cada día salía a buscar trabajo. Cada noche escribía pequeñas notas para sus hijos que luego enviaba con algún vecino que viajaba al norte. Era su manera de seguir construyendo, de seguir siendo padre, aunque fuera a miles de kilómetros. No había abrazos, no había besos, no había el calor de un hogar, pero había amor, y por ahora eso era todo lo que Emilio necesitaba para seguir respirando. La mañana en que Emilio decidió buscar trabajo formal en su propio pueblo, la indiferencia lo golpeó más fuerte que cualquier muro que hubiese levantado en 30 años de construcción. Caminó con su mejor ropa, una camisa blanca ya desgastada, jeans limpios y botas remendadas, hacia la zona comercial, donde se rumoraba que algunos comercios necesitaban ayudantes. El primer negocio fue una ferretería. El dueño, un hombre joven de unos 30 años, lo miró de arriba a abajo, suspiró y dijo sin rodeos: «Buscamos gente más joven, señor. Gracias». Emilio asintió en silencio, sintiendo cómo la dignidad se le escurría entre los dedos como arena seca. Siguió su recorrido: una tienda de abarrotes, un taller mecánico, un pequeño restaurante familiar. En todos lados, la respuesta era la misma, disfrazada de distintas maneras. «Está usted ya grande».
Aquí no hay trabajo para forasteros. Nosotros buscamos a alguien que aguante jornadas largas. Forastero. Esa palabra le dio un puñetazo en el estómago. Forastero en el pueblo donde había nacido, donde había jugado de niño en las calles polvorientas, donde su madre vendía pan en la esquina, donde soñó con una vida mejor. Regresó a la pensión donde se hospedaba, arrastrando los pies. El cuarto, de paredes desconchadas y olor a humedad, lo recibió como un abrazo amargo. Se dejó caer en el catre, mirando al techo manchado, sintiendo cómo la soledad le pesaba más que nunca. Emilio pasaba sus días vagando por el pueblo. A veces se sentaba en la plaza, mirando pasar a los viejos que parecían haber estado allí desde siempre, inmutables al dolor ajeno. Otras veces caminaba hasta el cerro cercano, donde se sentaba en una roca, mirando el horizonte interminable y preguntándose si alguna vez encontraría su lugar de nuevo. Había intentado contactar a un par de primos lejanos que todavía vivían en la región, pero las respuestas eran cortantes, incómodas. No tenemos espacio en casa. Ahora estamos muy ocupados. Quizá después. Era como si su regreso fuera una molestia, una sombra que nadie quería cargar. Las cartas de Ana María y los niños se convirtieron en su único refugio emocional. Cada vez que recibía un sobre manila con dibujos, fotografías o simples mensajes de «¿Te extrañamos? Papá», Emilio se encerraba en su cuarto y los leía una y otra vez hasta memorizar cada palabra, cada trazo infantil. El dinero que había llevado consigo ya casi se había agotado. Lo poco que ganaba en trabajos eventuales apenas alcanzaba para pagar la pensión y comer algo sencillo. Un plato de arroz con frijoles, tortillas duras y café negro era su menú casi diario. En una ocasión, logró conseguir un pequeño trabajo en una obra en las afueras del pueblo, levantar un muro perimetral para un terreno baldío. Aunque el pago era miserable y las condiciones duras, Emilio aceptó sin dudarlo. El trabajo físico, aunque agotador, era su única conexión con la vida que alguna vez conoció. Sin embargo, su cuerpo ya no respondía como antes. La espalda le dolía, las rodillas crujían al agacharse, las manos le temblaban después de horas bajo el sol abrasador. Aún así, se obligaba a seguir, negándose a rendirse. Los otros obreros, jóvenes y fuertes, lo trataban con una mezcla de lástima y burla. Se referían a él como el gringo por su acento raro, por su manera pausada de hablar, por su ignorancia de los nuevos modismos locales. «Oiga, gringo, allá sí pagan bien, ¿verdad?». Se reían. Pero vea cómo terminó. Emilio sonreía de forma forzada, guardando para sí las respuestas que le desgarraban el pecho. ¿Qué podía decirles? Que trabajó 3 décadas pagando impuestos, construyendo hogares que nunca serían suyos, para ser deportado como un delincuente. Al terminar la jornada, sentado en la sombra de un árbol raquítico, Emilio abría su lonchera, generalmente una tortilla fría y un poco de frijoles, y pensaba en sus hijos, en sus risas, en sus abrazos, en las historias que ya no compartirían. Cada bocanada de aire se sentía como un esfuerzo monumental para no venirse abajo. De noche, regresaba a su cuartucho de paredes peladas y escribía cartas que quizás nunca enviaría. Cartas donde contaba cómo le iba, donde prometía que pronto las cosas mejorarían, donde ocultaba todo el dolor para no preocupar a los suyos. El pueblo que lo vio nacer ahora lo veía como un extraño. Ya no era Emilio el campesino, ni Emilio el joven soñador. Ahora era Emilio el deportado, el fracasado, el que aún no supo quedarse allá. La indiferencia de su propia tierra era un cuchillo silencioso que cortaba hondo. A veces, sentado en la plaza viendo las estrellas que parecían tan inalcanzables como su antigua vida, Emilio se preguntaba si su verdadero hogar existía en algún lugar, si la tierra que dejó atrás seguiría siendo suya.
si algún día sus hijos podrían entender el precio de todo lo que intentó construir, porque había algo que Emilio entendía mejor que nadie. Cuando uno se va buscando un sueño, a veces ya no hay regreso posible, no porque no quieras volver, sino porque el lugar que dejaste también cambió, y tú, aunque no lo quieras, también. Un año había pasado desde aquella madrugada amarga en que Emilio fue arrancado de su vida. Un año de cartas, de llamadas breves y entrecortadas, de silencios llenos de palabras que nunca lograban cruzar la distancia. Un año en que Emilio sobrevivió a base de recuerdos. Fue entonces, en una tarde cualquiera, cuando la historia de Emilio comenzó a hacer ruido más allá de las fronteras que lo habían separado de su familia. Todo empezó con una carta. David, su hijo mayor, ahora de 16 años, no podía soportar más ver a su madre apagarse día tras día, ver a su hermanita llorar cada vez que llegaban fechas especiales sin su padre. No podía seguir viviendo como si la ausencia de Emilio fuera normal, como si su familia pudiera adaptarse al vacío como uno se adapta al frío en invierno. Así que, una noche, después de terminar sus tareas escolares, se sentó frente a una vieja computadora en la biblioteca pública y comenzó a escribir. No una tarea, no un ensayo para la escuela. Escribió desde el corazón. Mi nombre es David y tengo 16 años. Mi papá, Emilio, vivió más de 30 años en Estados Unidos. Construyó casas, pagó impuestos, ayudó a nuestra comunidad, nunca pidió nada. Solo trabajó duro para que mis hermanos y yo tuviéramos una vida mejor. Un día lo deportaron, sin aviso, sin juicio justo. Él no es un criminal, él es un héroe. ¿Dónde queda la justicia cuando un país expulsa a quien solo ha dado amor, trabajo y sacrificio? David no sabía mucho de redes sociales, pero su mejor amigo le ayudó a publicar la carta en Facebook, en inglés y en español. Lo acompañaron con una foto vieja de Emilio, sonriente, cubierto de polvo de construcción, cargando a Camila sobre sus hombros. No esperaban mucho, quizá unos cuantos me gusta, algunos comentarios de amigos del barrio, nada más. Pero algo increíble sucedió. La carta, simple y sincera, tocó fibras que nadie había imaginado. Comenzó a compartirse, primero entre los vecinos, luego en comunidades de inmigrantes, luego en grupos de derechos humanos. En menos de una semana, la carta había sido compartida miles de veces. Medios locales la replicaron. Programas de televisión comenzaron a hablar de el caso de Emilio. Columnistas escribieron sobre la brutalidad de las deportaciones, usando su historia como símbolo de una injusticia más grande. Periodistas empezaron a llamar a Ana María, a buscar a David para entrevistarlo. Querían conocer más de Emilio, saber quién era ese hombre sencillo cuya vida había sido devastada sin que nadie pareciera importar. Mientras todo eso sucedía en Houston, Emilio seguía en su pequeño cuarto en Zacatecas, ajeno al revuelo que su hijo había desatado. Hasta que un día, uno de los pocos jóvenes del pueblo que tenía acceso a Internet le llevó una impresión de la carta. «Don Emilio, esto es suyo, ¿verdad?», dijo el muchacho, extendiéndole el papel. Emilio, desconfiado, tomó la hoja. Al principio no entendía. Sus ojos, cansados, tardaron en enfocar las letras, pero en cuanto leyó la primera línea, reconoció la letra de su hijo. Sus manos temblaron. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Leyó y releyó la carta, sintiendo cómo cada palabra escrita con amor y rabia atravesaba su alma. Lloró. Lloró como nunca antes había llorado. No de tristeza, no de derrota. Lloró porque, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Allí, en ese papel arrugado, estaba la prueba de que su sacrificio no había sido en vano, de que su familia seguía luchando por él, de que su historia, su dolor, no eran solo suyos, ahora pertenecían a muchos. Los días siguientes trajeron más sorpresas.
una ONG mexicana dedicada a apoyar a deportados injustamente, se puso en contacto con Emilio. Ofrecieron ayudarlo a tramitar documentos mexicanos, a buscar un empleo más digno, incluso a considerar opciones legales para intentar un regreso a Estados Unidos en el futuro. «No prometemos milagros, don Emilio», le dijeron, «pero no está solo». Por primera vez en mucho tiempo, Emilio sintió un pequeño brote de esperanza germinando en su pecho maltrecho. Ana María, por su parte, aprovechó la atención mediática para seguir contando su historia. Acudía a eventos, hablaba en iglesias, participaba en foros comunitarios, llevando siempre consigo una foto de Emilio y sus hijos, recordándole al mundo que detrás de cada deportación había una familia rota. David también cambió. Recuperó la fe que había perdido. Comenzó a estudiar con más empeño, decidido a convertirse en abogado algún día para defender a otros como su padre. Y Camila, cada noche antes de dormir, le escribía una pequeña carta a su papá, aunque supiera que tardaría semanas en llegar o quizás no llegaría nunca. «Te quiero mucho, papito. Nunca te olvido». En un mundo que parecía haberle cerrado las puertas, Emilio descubría que su verdadero hogar no era una tierra, ni un documento, ni una casa construida con concreto. Su hogar era el amor inquebrantable de su familia. Ese amor que, pese a todo, seguía cruzando fronteras, desiertos, leyes y muros invisibles. La carta de su hijo había encendido una llama, y mientras esa llama siguiera viva, Emilio sabía que todavía había algo por qué luchar. Porque podían deportarlo, podían quitarle su hogar, su trabajo, su país adoptivo, pero jamás podrían arrancarle su derecho de ser padre, de ser amado, de ser recordado. Jamás. Aunque el sistema se había encargado de separarlos, Emilio y su familia demostraron que hay vínculos que ni las leyes más crueles pueden romper. La vida en Zacatecas seguía siendo dura. Emilio trabajaba donde podía, de jornalero, en pequeños proyectos de construcción, reparando cercas viejas por unos cuantos pesos. Pero ahora cada día tenía un nuevo motivo para seguir adelante. La promesa de que su familia nunca dejaría de buscarlo, de sostenerlo con su amor incondicional. Poco a poco, entre cartas, llamadas breves y videollamadas cuando algún alma caritativa le prestaba un celular con internet, Emilio reconstruía una nueva rutina. No era feliz, no como lo había sido antes, pero había encontrado un modo de resistir, de mantenerse de pie, pese a las grietas profundas que le había dejado la vida. Y entonces, algo cambió. Gracias al eco de la carta de David, organizaciones de derechos humanos empezaron a presionar por su caso. No era fácil, pero al menos había puertas que antes ni siquiera existían. Un abogado, conmovido por la historia, se ofreció a estudiar su expediente sin cobrarle honorarios. Mientras tanto, Ana María organizaba rifas, vendía tamales y recogía donaciones en la iglesia para juntar dinero. Sabía que un proceso de repatriación legal era largo, incierto y costoso, pero también sabía que rendirse no era una opción. El primer permiso que consiguieron no fue para que Emilio regresara de inmediato. Fue algo más modesto, pero inmensamente valioso. Un permiso temporal de visitante por motivos humanitarios. No era una solución permanente, pero sí una ventana, una oportunidad para volver a abrazarlo, aunque fuera por un breve instante. Cuando Ana María recibió la notificación en su buzón, no pudo contenerse. Lloró, rió, abrazó a sus hijos, se arrodilló en el suelo agradeciendo a Dios, y juntos planearon el reencuentro. Camila dibujó carteles de bienvenida. David escribió un discurso para leer en el aeropuerto. Ana María preparó una pequeña cruz de madera hecha a mano, como símbolo de todo lo que habían cargado y superado. El día señalado, toda la familia se subió a una camioneta prestada y cruzó la frontera hasta un punto de encuentro autorizado en Laredo,
Texas. Allí, bajo el sol ardiente del mediodía, Emilio apareció, escoltado por un oficial de migración que por primera vez en mucho tiempo no lo trató como un criminal. Camila fue la primera en verlo. Dejó caer el cartel que llevaba en las manos y corrió hacia él como si la vida le fuera en ello. ¡Papá! ¡Papá! Emilio, con los ojos llenos de lágrimas, abrió los brazos justo a tiempo para recibir a su hija, que se lanzó contra su pecho con toda la fuerza de un año entero de soledad. Ana María y David llegaron detrás. Se abrazaron los cuatro, en un silencio cargado de sollozos, de caricias temblorosas, de besos ansiosos. El mundo alrededor se desdibujó. No importaban las miradas curiosas de otros viajeros, ni los trámites, ni los permisos temporales. En ese instante, solo existía una verdad absoluta. Estaban juntos de nuevo. El permiso humanitario apenas les permitía unos días juntos, pero cada segundo era vivido como un regalo sagrado. Durmieron todos en una misma habitación de hotel, apiñados en 2 camas matrimoniales, sin que a nadie le importara el espacio reducido. Contaban historias, compartían anécdotas, lloraban a ratos, reían al recordar los viejos tiempos. Camila no soltaba la mano de su papá, ni siquiera mientras dormía. David, ahora más alto que Emilio, lo miraba con un respeto renovado, con la certeza de que su padre era el hombre más valiente que había conocido. Ana María, aunque cansada, aunque temerosa del futuro, encontraba en los abrazos de Emilio la fuerza para seguir luchando. En esos días visitaron juntos la iglesia donde tantas veces habían rezado por un milagro. Se arrodillaron ante el altar, agradeciendo por el reencuentro, pidiendo fuerza para enfrentar lo que aún vendría. Sabían que el permiso era temporal. Sabían que pronto Emilio tendría que volver a México, a su dura realidad. Pero también sabían algo más importante, que el amor que los unía era más fuerte que cualquier frontera, que cualquier muro, que cualquier decreto. Antes de despedirse, David tomó la mano de su padre y, mirándolo a los ojos, le prometió: «Un día, papá, voy a traerlo de vuelta, de verdad, no solo por un permiso, no solo por unos días, para siempre». Emilio asintió, sin poder hablar. Las palabras se le atoraban en la garganta, atrapadas entre el orgullo y el dolor. Sabía que probablemente no vería a sus hijos crecer como había soñado, que no podría estar presente en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada logro. Pero también sabía que su amor, su sacrificio, su presencia invisible, seguiría acompañándolos cada paso del camino. Cuando finalmente llegó la hora de partir, Emilio abrazó a cada uno de sus hijos como si pudiera grabar su calor en la memoria. Abrazó a Ana María con una ternura que solo los que han sobrevivido a la distancia entienden. Subió al autobús que lo llevaría de regreso a México sin mirar atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que si miraba no podría soportarlo. Pero en su corazón no había resignación, había una promesa. Porque aunque los separaran muros, leyes, océanos enteros, la familia que Emilio había construido con tanto amor seguía intacta, firme, viva, indestructible, y mientras existiera amor, mientras existiera memoria, Emilio nunca estaría realmente lejos, nunca. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Hasta la próxima.